He venido ante este soberano Congreso a jurar, como acabo de hacerlo, en ejercicio de la primera magistratura de la nación, cumpliré fielmente y haré cumplir en todo momento la Constitución y las leyes de la República. A este solemne juramento poco tendría realmente que añadir, porque el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es en sí mismo un ambicioso programa de gobierno, sobre todo cuanto aquella recoge y consagra, como lo hace la nuestra, las aspiraciones fundamentales del pueblo todo. La libre voluntad de los venezolanos me eligió para desempeñar el exigente cargo de presidente de la República. Asimismo, eligió a este augusto cuerpo para cumplir la responsable tarea de sancionar la legislación nacional y de ejercer el control supremo de la administración pública. Ambos actos de la soberanía popular son la culminación de un largo y doloroso proceso histórico que recoge la dramática batalla sostenida entre el arbitrario imperio de las dictaduras personalistas, negación de derechos y garantías individuales, y la vigencia de la democracia representativa, consagradora de la libertad y la dignidad del hombre, creadora de un orden social liberado de irrechancias, desigualdades e injusticias. La cólera popular barrió con lo que ya la historia registra como la última dictadura venezolana. De la ruina de esta surgió un pueblo seguro de su gran destino histórico, al tomar entre sus limpias y callosas manos la tarea de construir una patria a imagen y semejanza de sus nobles aspiraciones de libertad, y resueltamente acometió la realización de una tarea tan dura y tan difícil como aquella que realizaron los creadores de la nacionalidad. Los comicios de diciembre de 1958, su empeñosa voluntad abrió el camino que nos está conduciendo a ser la nueva historia de Venezuela, que supo defender con valerosa decisión contra contingencias, peligros y amenazas de toda índole durante este duro y difícil lustro constitucional. Y ahora, en estas libres y ejemplares elecciones del 1 de diciembre, derrotó la subversión extremista y la violencia terrorista y se aseguró su inalienable derecho de seguir teniendo entre sus propias manos la construcción de una Venezuela mejor. Nuestro país, durante el quinquenio constitucional que termina, enfrentó serias dificultades políticas, experimentó un grave desequilibrio fiscal y soportó un desajuste en su economía. Pero hoy, gracias a la firmeza de carácter y a la desvelada preocupación nacionalista con que el presidente Betancourt y su equipo de gobierno manejaron los negocios del Estado, todas esas calamidades han sido felizmente superadas. En la primera etapa de su gobierno, el presidente Betancourt dirigió una coalición tripartidista organizada conforme a la letra del llamado Pacto de Punto Fijo, suscrito antes de las elecciones del año 58 entre los partidos Acción Democrática, Social Cristiano COPEI y Unión Republicana Democrática y sus respectivos candidatos a la presidencia de la República. Pero ya hacia la mitad de su mandato, la coalición trocóse en partidista con la separación de Unión Republicana Democrática. La experiencia de la coalición subsistirá siempre como una ejemplar lección de pedagogía política. Ella ha dejado suficientemente demostrado que es posible apartar los recelos, suspicacias y rencores, el apasionamiento de la lucha diaria levanta entre los grupos y partidos para hacer que prevalezcan los objetivos nacionalistas de transformación revolucionaria de nuestra trazada realidad social, junto con el interés común de mejorar las condiciones generales de vida del pueblo, para que el hombre venezolano la tenga cada día más confortable, más digna y más libre. Independientemente del parcial deterioro de la concepción coalicionista, nuestra vida política ha sufrido grave perturbación con la transgresión por parte del extremismo de la norma constitucional que establece que los venezolanos tienen el derecho de asociarse en partidos políticos para participar por métodos democráticos en la orientación de la política nacional. Gran transgresión desató sobre el tranquilo discurrir de la vida en campos y ciudades la bárbara locura de la violencia terrorista,
obra de la subversión comunista dirigida, alentada y financiada desde la martirizada patria de José Martí. Por eso el proceso electoral que culminó en la victoria popular del 1 de diciembre pasado discurrió bajo signos distintos de los que ampararon las jornadas comiciales del año 58. Alineadas las fuerzas políticas en torno a posiciones irreductibles, aparecía como verdaderamente inútil cuando esfuerzos quisiera hacerse por llegar a conjugar voluntades partidistas que hicieran posible la suscripción de un plural compromiso preelectoral dirigido a la constitución de un gobierno de equilibrio y entendimiento, cualquiera que hubiera sido el resultado de las elecciones. Sin embargo, convencido de la bondad que fluye del experimento que fue la coalición y aplicado en los provechosos resultados de la política laboral de equilibrio social que desarrollé desde el Ministerio del Trabajo en los años del trienio democrático, me empeñé en anunciar desde el instante mismo en que Acción Democrática me escogió como su candidato a la presidencia de la República, si el pueblo me otorgaba su confianza, trabajaría tesoneramente para formar un gobierno de equilibrio político que por su amplitud fuera acogido por todos los sectores de opinión como uno de colaboración y de entendimiento nacional. Con este propósito no he abrigado jamás la idea de desconocer ni menos de reaccionar contra la función social que corresponde a los partidos políticos, ya que no puedo renegar de la mejor parte de mi vida consagrada, la de otros venezolanos valiosos, a organizar al pueblo en tales asociaciones. Porque en la vida moderna, a través de los partidos como los pueblos intervienen directamente en los procesos que conducen al desarrollo integral de las naciones y a la plena realización de la personalidad humana, que debe ser la medida de toda revolución encaminada a forjar sistemas democráticos tranquilos de hondo. Ratificado en esa intención, aprovecharé al máximo la lección que nos ha dejado la coalición. Para lograr este objetivo me esforzaré en conseguir que los funcionarios públicos, desde los más altos hasta los más modestos, sientan y entiendan que en el ejercicio de un cargo público de cualquier jerarquía no representan a un determinado partido político, sino un interés superior que es el de la nación misma. Yo me preocuparé en hacer buena y real la aplicación de la disposición constitucional que establece que los empleados públicos están al servicio del Estado, no de parcialidad política alguna. Ese principio expresa una ineludible necesidad de la administración pública. Debemos convertirlo en una realidad perceptible para todos los que tengan necesidad de recurrir de alguna manera a los servicios de cualquiera dependencia administrativa. Porque cuando las posiciones y los cargos dejan de ser campo propicio para realizar labor de proselitismo partidista dentro y fuera del ámbito de las reparticiones estatales, ya acrecientan las posibilidades de establecer la democracia sobre bases inquebrantables. Por lo demás, si ese fenómeno negativo se hubiere presentado en Venezuela, con perjuicio de la eficacia y en detrimento de la sana cooperación entre las diversas corrientes, podemos desterrarlo de nuestras costumbres, así como están condenados a desaparecer otros vicios de mala tradición, como son los del tráfico de influencia y el enriquecimiento. Nuestra realidad política se asienta ya sobre el pluralismo partidista, que expresa la vitalidad de este sistema democrático cada día más afianzado. Por eso en Venezuela nadie quiere gobiernos exclusivistas, no gobiernos abiertos para cuantos quieran servir a la República con lealtad y espíritu de responsabilidad. Ese exclusivismo ha sido muchas veces causa de los cuartelazos y guerras civiles, a través de los cuales quiso imponerse la deplorable razón de esos movimientos que en su mayor parte han sido responsables de nuestra convulsionada historia política. Para que ese pluralismo partidista sea característico de nuestro vigoroso y pujante sistema democrático, se hace indispensable dar a los mejores la oportunidad de servir a la República. Esa será la prueba de que el motivo central de mi campaña presidencial se traduce en una realidad que ha sido punto coincidente de todos los sectores políticos y contribuirá a impedir el regreso al canibalismo político, fragua de odios y rencores, negador de nuestras instituciones y del desarrollo integral de la nación. He aquí la razón que explica la integración del gobierno que hoy presentaré a la opinión nacional.
un gobierno de amplitud, de equilibrio y de entendimiento nacional, aunque no esté integrado por representantes de partidos políticos, pues en él como tal solo forma parte de Acción Democrática y apenas tendrá 3 carteras desempeñadas por dirigentes. Los demás son ciudadanos independientes. El gobierno que acaba de finalizar desarrolló una meritoria y eficaz labor. Con base en sus resultados estamos en capacidad de emprender una enérgica política destinada a acelerar el proceso de transformación económica que el país requiere. Transformación necesaria a fin de romper nuestra dependencia del petróleo, también para crear las condiciones capaces de facilitar, por medio del esfuerzo creador del trabajo, la disminución de las profundas diferencias que existen en el ingreso de los distintos sectores de la población. La consecución de los objetivos señalados requiere la colaboración de la nación entera, pero el Estado debe promover y estimular las iniciativas. Esta idea no es producto de un afán intervencionista ni tampoco del deseo de relegar la actividad privada, sino que obedece al convencimiento de que al gobierno le corresponde, en ejercicio de sus funciones y en razón de la magnitud de los recursos que controla, impulsar las actividades necesarias para acelerar el cambio de las condiciones existentes y liberar al pueblo venezolano definitivamente del atraso y de la miseria. Esta acción oficial no puede ser realizada sin el concurso del sector privado. Su colaboración es indispensable a los fines de llegar en la cuantía suficiente los recursos y experiencias que se requieren para alcanzar los objetivos propuestos. Por ello, consideramos saludable el mantenimiento de un diálogo permanente entre todos los sectores del país para lograr una identificación de propósito que permita la movilización de toda la nación en un solo y mancomunado esfuerzo. Entendemos que la realización de esta aspiración es posible porque por encima de las diferencias existen los venezolanos una sentida aspiración de progreso en todos los aspectos de la vida nacional. Fundamental para la realización de este ideal es la consolidación de la paz social. Para ser efectiva debe estar basada en la seguridad y el bienestar colectivo. Ello reclama la realización urgente de una acción eficaz encaminada a la solución de los problemas más agudos que afectan a la población, a fin de que ésta ejercite sin regateo su capacidad de trabajo y su afán creador. Porque como ya dije alguna vez, mientras más equitativos sean los salarios, más justas las condiciones de trabajo, más elevada la educación y más alto el nivel de la salud, mientras mejores sean las condiciones generales de vida de toda la población, más halagüeñas serán las perspectivas, más seguras las posibilidades de que en Venezuela podamos edificar una democracia representativa sobre los fundamentos inquebrantables de la democracia social. Dentro de la doctrina que inspira nuestro régimen, consideramos el desarrollo como una empresa colectiva en base al aprovechamiento integral de nuestros recursos. Ha de realizarse en provecho de todos y no para beneficio exclusivo de determinados grupos. Por eso estimo que en esta tarea de construir un país próspero están comprometidos todos los sectores sociales interesados en la superación democrática, ya sean trabajadores o empresarios, industriales o comerciantes, técnicos o intelectuales. En el sector agropecuario la acción se orientará a lograr un aumento sustancial de la producción, tanto la que se destina internamente al consumo directo o a la transformación industrial, como la que pueda competir en los mercados internacionales. En este esfuerzo productivo participarán los empresarios del agro y en forma creciente nuestros campesinos. A tal efecto se intensificará la reforma agraria, no solamente acelerando la dotación de tierra propia a los campesinos que de ella carecen, consolidando los asentamientos ya existentes, sino también a través de la asistencia técnica, del crédito oportuno y suficiente, del desarrollo del programa de obras de riego para ampliar y mejorar el área cultivable, de la fijación de precios mínimos para los productos del campo, del aumento de la capacidad de almacenaje, de la adecuada organización de los canales de distribución para garantizar un ingreso acorde con el esfuerzo realizado, también de obras y servicios que permitan el mejoramiento integral de la vida de los trabajadores del campo, tales como viviendas, acueductos, medicaturas y escuelas rurales y caminos de penetración. La política de industrialización se orientará a la expansión de la producción de bienes de consumo,
a la sustitución de las importaciones de materias primas y productos semielaborados para satisfacer la demanda de las industrias ya existentes, al desarrollo acelerado de la industria química, petroquímica, siderúrgica y las ramas mecánicas para la producción masiva de bienes de tipo de consumo. De esta manera se logrará simultáneamente la integración de la industria manufacturera con las actividades primarias de origen nacional, es decir, con la agricultura, la cría, los productos forestales, la pesca y la minería. Tanto el financiamiento como la asistencia técnica se extenderán cada vez al mayor número de empresarios nacionales. Asimismo, se estimulará la formación de cooperativas industriales donde participen directamente los obreros organizados. Se ampliará el programa de arrendamiento y activo fijo de la Corporación Venezolana de Fomento y se estudiará el establecimiento de un departamento para la elaboración de proyectos industriales para ser ofrecidos a empresarios potenciales. Así procuraremos una verdadera democratización de la propiedad industrial. El Estado continuará controlando las industrias básicas, como la siderúrgica y la petroquímica en sus aspectos fundamentales, e intervendrá por sí solo o asociado con particulares en cualquier otra fase del desarrollo de esas industrias, así como en el establecimiento de plantas en otras ramas industriales que exijan su iniciativa o su apoyo. En todo caso, y salvo en aquellos en que el Estado ha delimitado de manera específica su campo de acción, se procurará no interferir ni competir con la empresa privada, haciendo lo posible por estimularla y protegerla. Por lo que se refiere a la inversión extranjera, esta recibirá junto con trato justo las debidas garantías, siempre que se halle dispuesta a contribuir a la expansión de nuestra producción en condiciones de igualdad con la inversión nacional y dentro de la orientación señalada por el gobierno. El gobierno promoverá la utilización plena de la capacidad de nuestras instalaciones industriales, con el propósito de ensanchar las posibilidades de absorción de mano de obra, de facilitar una reducción de costos que favorezca a nuestras masas consumidoras y además coloque a la industria venezolana en plano competitivo en los mercados extranjeros. Estamos en condiciones de poder lograr acuerdos satisfactorios de complementación con algunas de las economías de la América Latina, especialmente en aquellos proyectos relacionados con la industria siderúrgica, petroquímica, electroquímica y automotriz, lo que nos debe llevar a adoptar una pronta decisión favorable a nuestra participación en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El sector comercial y el de los servicios experimentarán una dinámica expansión como consecuencia del desenvolvimiento económico, pero además estimularemos su crecimiento porque estos sectores son complementarios de la actividad agrícola e industrial. Conocida la importancia de los recursos energéticos y el carácter esencial de los servicios eléctricos para el desarrollo industrial y para el bienestar de la colectividad, el programa de electrificación continuará recibiendo por parte del sector público la atención necesaria a fin de lograr energía barata y abundante. Se continuará aceleradamente la construcción de la presa de Guri y me atrevo a garantizar que antes de finalizar este periodo estará en servicio la primera fase de esta obra gigantesca que será aporte decisivo para el crecimiento económico de Venezuela. De la misma manera continuaremos con renovado interés el desarrollo del programa de electrificación rural. Simultáneamente se procederá a la formación de pequeños sistemas regionales para su integración al sistema eléctrico nacional. Además, se intensificarán los estudios para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la región andina, en especial los relativos al proyecto del río Uribante, que permitirá la instalación de una planta con gran capacidad de generación, la irrigación de una extensa zona de terrenos agrícolas de primera clase y el control casi total de las crecientes del río Pure. Asimismo, se procederá a la interconexión de los sistemas eléctricos del occidente venezolano con los de la región fronteriza de la hermana República de Colombia, lo cual constituye un paso efectivo en el camino de la integración latinoamericana. En cuanto al sector minero y petrolero, se continuará orientándolo hacia la producción de materias primas destinadas a satisfacer las necesidades de la industria nacional y los requerimientos de la exportación, a fin de obtener por este medio los recursos reclamados por el desarrollo nacional. La aplicación del principio irreversible de no más concesiones, complementado por la acción dirigida al rescate de las concesiones ociosas, la puesta en marcha de la Corporación Venezolana del Petróleo, capaz de desarrollar las asignaciones como su sistema sustitutivo de las concesiones, son hitos que señalan nuestra marcha hacia el futuro.
La participación total que se ha alcanzado para Venezuela en los beneficios derivados de la industria petrolera es la más alta que haya obtenido país exportador alguno. Se sustenta en organismos de acción como la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de Hidrocarburos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la propia Corporación Venezolana del Petróleo. Las actividades de esta última se ampliarán con la finalidad de aumentar nuestra participación en la administración de la riqueza petrolera nacional y en la distribución de los derivados en el mercado interno. Igualmente, se intensificarán las medidas para lograr un mayor y más rápido aprovechamiento del gas. El desperdicio actual es consecuencia de la forma como se ha desarrollado la industria. Se ha iniciado ya una corrección progresiva de esta situación, pero aún han de hacerse esfuerzos para equilibrar las posibilidades de empleo útil con las necesidades de la producción petrolera actual y futura. Es un justo propósito del Estado venezolano el de reservar el mercado nacional de distribución del gas exclusivamente para la Corporación Venezolana del Petróleo, porque así lo aconsejan razones económicas de irrepartibles incrementos. Las empresas privadas extranjeras que actualmente explotan nuestros hidrocarburos y minerales continuarán disfrutando de los derechos que les han sido concedidos. Asimismo, podrán participar en el desarrollo futuro de nuevas áreas petrolíferas en la medida en que se adapten a las nuevas condiciones de explotación establecidas por el Estado y al propósito fundamental de la mayor responsabilidad y participación que queremos asumir los venezolanos. En materia de transporte es difícil comprender que un país cuyas exportaciones de petróleo y de hierro alcanzan promedios cercanos al 500.000 de toneladas diarias, carezca de una flota mercante para el transporte de una mayor proporción del inmenso volumen de productos despachados desde nuestras costas. Y aun cuando las condiciones para desarrollar con éxito comercial una flota nacional no son totalmente favorables, no podemos descartar el proyecto, porque frente a los obstáculos deben evaluarse los múltiples beneficios que recibiría el país. Después de los reajustes derivados de las expansiones determinadas por la crisis de Suez y las nuevas concesiones, se comenzó a reconocer desde el año pasado la obligación imperativa de la industria petrolera de dar estabilidad a su fuerza de trabajo. Toda nueva reducción posible de empleo, facilitada por la automatización o cualesquiera otras mejoras de la productividad, llevará inherente el compromiso de continuar empleando el mismo número de trabajadores excedentes que serán transferidos a otras actividades productivas. Esta nueva modalidad de obligación social de mantener cierto nivel de empleo es algo que ya comienzan a aceptar en otros países las empresas progresistas. En el mismo sentido debemos aumentar cada vez más la participación de los venezolanos en el nivel directivo y técnico de la industria petrolera, pues una justa aspiración nacional venezolanizarla en cuanto sea posible. Por todo lo que hasta ahora se ha logrado, mayor resulta el compromiso de este gobierno que me corresponde presidir. Con honesto orgullo, asumo la responsabilidad de asegurar y mantener lo que hemos ganado frente a tantas dificultades en defensa de los legítimos objetivos de nuestra política petrolera. La utilización de los recursos ociosos y el mejor empleo de los que se hallan en uso producirá ciertamente la creación de mejores condiciones de vida para la población. A tal fin, mi gobierno impulsará decididamente todos los programas orientados a proporcionar vivienda higiénica y barata a las grandes masas populares. Con este propósito se estudiará la creación de un Instituto Nacional de la Vivienda, que ocupará de canalizar todos los recursos del Estado y de coordinar en escala nacional las inversiones en este campo. No se tratará de un nuevo organismo burocrático, no más bien de una reestructuración de los organismos que actualmente participan en el financiamiento y construcción de viviendas dentro del sector público. Con particular interés serán intensificados los programas de vivienda rural en estrecha coordinación con los del desarrollo comunal para prestar máxima colaboración a la reforma agraria. El desarrollo de todos estos programas se enmarcará dentro de una política general destinada a enfrentarse con el cúmulo de problemas que crea el fenómeno de la urbanización en un país que como Venezuela está en trance de profunda transformación. Los cálculos que se han hecho señalan que para 1980 más de 5 millones de nuevos habitantes tendrán que haber recibido alojamiento en las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Nos da una idea la inmensa tarea que tenemos por delante. Cuantiosas inversiones, adecuada programación y una organización administrativa eficaz son elementos indispensables para lograr el objetivo fundamental
de ofrecer al venezolano un hábitat que le garantice ingresos decentes, vivienda higiénica, servicios eficientes y en general un medio ambiente que le permita desarrollar su personalidad, libre de temores y tensiones que menguan su capacidad productiva, le impiden proyectarse con espíritu de servicio colectivo dentro de la comunidad de la que forma parte. Los barrios de rancho, los cinturones de miseria, como han sido llamados, constituyen parte del déficit acumulado y además un grave obstáculo para la conquista de los objetivos señalados. La remodelación de barrios merecerá, por tanto, especial atención. En este sentido, se estudiará la creación de estructuras administrativas adecuadas para realizar un proyecto piloto para el área metropolitana de Caracas, para facilitar la construcción de viviendas para los sectores de medianos ingresos. Se aprovechará la extensión y la agilización del sistema de ahorro y préstamo. Se estudiará la creación de un sistema de avales hipotecarios a fin de facilitar la obtención de créditos a largo plazo y bajo interés. Las oportunidades que el desarrollo ofrece deben estar al alcance de todos los que posean la capacidad necesaria para aprovechar. Y aquí nuestra intención de continuar atendiendo con especial interés todo lo referente a la política educacional. La educación, considerada como condición necesaria para la superación social y cultural del pueblo, será una de las metas esenciales de mi gobierno. De allí que sea propósito firme el de incorporar definitivamente el remanente de niños sin escuela que todavía persiste en la rama primaria, mediante una racional extensión de los servicios educativos conjugados con una política social de guarderías infantiles, becas, roperos y comedores escolares, distribución gratuita de textos y materiales escolares, servicios de higiene y atención médica, y haga posible una regular prosecución escolar. Se vincularán a los planes de la reforma agraria y se insistirá en el plan de liquidación del analfabetismo de los adultos, ligándolo con una educación que habilite para oficios y desarrolle las destrezas. Las oportunidades de ingreso de los adolescentes a la enseñanza media se ampliarán mediante su diversificación en diversas subramas, fundamentalmente la técnica que ayudará a crear esa vasta legión de profesionales de nivel medio, con lo que se llenará el vacío que actualmente se nota en nuestro sistema educativo. Este acrecentamiento, íntimamente enlazado con los programas que realiza el INSE y los desarrollados por la educación superior, permitirá dotar a la nación de los técnicos que necesita para su desarrollo económico. Las universidades y los centros experimentales de estudios superiores, concebidos como instituciones destinadas a la formación de personal especializado y profesional que requiere el país, deberán ajustar sus funciones en coordinación con el plan de la nación, a fin de que no sean baldíos los grandes esfuerzos realizados, no se frustren los propósitos de dotar al país de dirigentes capaces de participar en la gran obra de transformación en que estamos empeñados. El proceso económico y social en curso ha hecho inoperantes nuestros instrumentos legales en materia educativa. Requerimos una educación para este cambio económico y social, más ajustada a nuestra realidad y ligada al quehacer de una reforma agraria y de una industrialización en marcha. Y allí la necesidad de instrumentos más flexibles y que al mismo tiempo hagan que nuestro sistema de enseñanza vaya al ritmo acelerado de la ciencia y técnica contemporánea. Hoy como ayer, en las clásicas palabras del Libertador, siguen siendo la moral y las luces nuestras primeras necesidades. En promoverlas y difundirlas pondré este sonero empeño. Para ello invoco la colaboración del pueblo todo, la desvelada consagración de sus educadores, que serán atendidos en sus justos reclamos y respetados en su dignidad, para que sean en esta obra creadora artífices de la edificación de una sociedad donde el respeto a las instituciones y a normas del diario convivir. La cultura en sus más altos niveles será objeto y atención preferente de mi gobierno. La libertad creadora en todas sus manifestaciones tiene dentro de la democracia importancia singular. El poeta, el artista plástico, el músico, los escritores colaborando en la creación común contarán con el respeto y la protección del gobierno, sin pedirle subordinación alguna, sino que su obra se vincule a lo más profundo del alma nacional, se proyecte en el plano universal por lo permanente de los valores quintanos. La colaboración privada en este amplio programa educativo merecerá particular atención del gobierno, ya que su acción ha venido contribuyendo al desarrollo económico y cultural de la nación. Durante toda mi larga vida política he mantenido una constante preocupación por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos. Ahora que por mandato popular asumo la presidencia de la República, me empeñaré en aplicar una vigorosa política de seguridad social en beneficio de los trabajadores de la ciudad y del campo. Constituyen parte de esa política de una u otra manera
la reforma agraria, la creación de fuentes permanentes de empleo, la educación y un sistema de becas al alcance de todos, la vivienda y la sanidad. En un campo más específico, se pondrá en marcha el ambicioso programa ya estudiado por el Ministerio del Trabajo, cuyo objetivo principal será extender la cobertura del seguro social a otros sectores, principalmente a los empleados públicos, así como la ampliación de su acción a otras regiones de Venezuela. El empleado público, tan vilipendiado, merece particular atención en sus necesidades perentorias como estímulo para servir eficientemente a la colectividad. Por otra parte, se ampliará y perfeccionará el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas Nacionales en un proyecto preparado por el Ministerio de la Defensa para beneficio de este importante sector de la vida nacional. Pero aún mayor significación social tendrá la extensión del seguro social a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Con ello se eliminará la terrible situación de desamparo en que permanecen nuestros trabajadores y sus familiares ante situaciones que lo imposibilitan para el trabajo. La vejez podrá transcurrir apacible y honorablemente sin que constituya una carga familiar. Los infortunados descendientes menores que pierdan al jefe de familia no quedarán sumidos en el abandono, porque el Estado, atendiendo a un elemental principio de justicia social, velará por ellos. Preocupación del gobierno será lo relativo al costo de la vida, y por ello se mantendrá una cuidadosa vigilancia sobre los precios en aquellos renglones básicos de la dieta familiar, a fin de evitar que su costo exceda al poder adquisitivo de la mayoría. Especial atención se dispensará al problema del desempleo, el cual se agrava debido a la alta tasa de crecimiento demográfico de nuestra población, lo que obliga a hacer un gran esfuerzo para absorber anualmente a las decenas de miles de jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. Mientras avanza el proceso de desarrollo industrial, se intensifican los programas de capacitación y se estudia una reforma educacional consona con las necesidades de nuestro desarrollo, la industria de la construcción continuará desempeñando un papel primordial en la creación de oportunidades de trabajo. Por eso dicha industria recibirá durante mi gobierno el debido y oportuno estímulo, principalmente mediante las posibilidades que se le ofrecerán de colaborar en el plan de obras públicas que se va a desarrollar y el cual estará orientado como en el presente hacia la realización de obras de tipo reproductivo, de rendimiento social. Finalmente, me empeñaré en que se terminen los estudios necesarios para extender el sistema, dentro del marco de la realidad, los seguros de desempleo y escolaridad, necesidades colectivas muy sentidas que caen dentro del campo de acción de la seguridad social. La salud pública será objeto de la mayor dedicación. Se mantendrán y fortalecerán los programas en curso y se atenderá preferentemente a las necesidades de los sectores de menores ingresos, procurándose la ampliación de los programas de sanidad ambiental, de la higiene mental y física del venezolano. En materia de vialidad y telecomunicaciones, el esfuerzo se concentrará en complementar en el menor tiempo posible la red vial básica que ya comunica las principales regiones del país y en la construcción de un sistema de telecomunicaciones nacional e internacional que al enlazar los principales centros poblados de Venezuela sea, además de un factor de integración nacional, también un estímulo poderoso para las actividades económicas del país. Mi gobierno continuará los esfuerzos realizados para revitalizar la provincia y al efecto estimulará su desarrollo mediante inversiones en programas de obras públicas, de industrialización y de reforma agraria. Con este mismo organismo se procederá a una gradual descentralización administrativa de los organismos nacionales para que estos se sitúen más cerca de los problemas que deben atender. De esta forma se irán mejorando las condiciones de vida y se proporcionarán oportunidades de empleo a la población de la provincia y en especial a la del medio rural, con lo cual disminuirán los incentivos para su movilización hacia los centros urbanos con su secuela de ranchos, miseria y angustia. La gestión del gobierno de los estados debe transformarse para que puedan cumplir funciones de fomento económico y social, porque así podrán utilizarse más efectivamente en beneficio de la población provinciana los recursos nacionales y locales. Dentro de este mismo cuadro conceptual, para dotar a la provincia venezolana de instrumentos que le permitan una participación más activa en las decisiones de la planificación del desarrollo, continuaré estimulando las actividades de la Corporación de Guayana, así como también de la Comisión Promotora para el Desarrollo de los Andes, de Consuplan en el Estado Zulia, de la Fundación para el Desarrollo de la Zona Centro-Occidental y de todas las iniciativas que conduzcan al desarrollo regional y a la coordinación en los propios centros de operaciones de
gobiernos nacionales y estadales. Me propongo desde el comienzo lograr un gobierno de acción. En tal sentido, nuestra atención se concentrará en realizar durante las primeras semanas, en todos los niveles de la administración pública, una investigación de los problemas más importantes para adoptar las decisiones que deban resolverlos, fundamentándose en los estudios existentes. De este inventario de problemas y de las decisiones correspondientes surgirá una tarea de acción inmediata, que cada entidad se comprometerá a cumplir en el mínimo del tiempo. No escatimaremos esfuerzos para hacer realidad el deseo de todos los venezolanos de contar con una administración pública receptiva, democrática, honesta y eficiente. Con el concurso de Cordiplan y de representantes de los sectores privados del país, se revisará el Plan de la Nación 1963-1966 y se formulará el Plan 1965-1968, que enmarcará las posibilidades y la acción específica del sector público, así como las perspectivas de expansión de la economía privada, los instrumentos de estímulo para aprovechar al máximo este quinquenio de gobierno. Este esfuerzo de planificación habrá de aprovecharse íntegramente. El cumplimiento de las metas y de los plazos servirá para apreciar la calidad de la labor cumplida. Las memorias anuales darán cuenta detallada al Congreso Nacional de los avances logrados. No he querido exponer en detalle un programa administrativo. Apenas he querido ratificar el criterio que orientará a mi gobierno en la búsqueda de las soluciones para algunos de los principales problemas que afectan a la nación, que todos conocemos suficientemente. Me ha parecido singular la oportunidad de comprometerme ante el Congreso Nacional, legítimo representante de la soberanía popular, como ya lo había hecho ante el pueblo venezolano en el curso de la campaña electoral que me trajo a la presidencia de la República. Llego al ejercicio de la primera magistratura de la nación con el único compromiso de gobernar en favor del bienestar general de los venezolanos y de acuerdo con un programa de gobierno cuidadosamente elaborado y analizado ante la opinión nacional. Pero no por eso dejaré de tomar en cuenta y de acoger en cuanto fueren hacederos, tanto desde el punto de vista político como del económico, los proyectos de los candidatos que me disputaron en el favor del pueblo presentaron a la consideración de ellos. No voy a hacer un gobierno monopartidista ni pluripartidista, porque el compromiso que contraje ante la nación fue el de constituir, repito, un gobierno de equilibrio, de concordia y de entendimiento nacional. Para formar parte del mismo, las únicas condiciones que se requieren son las de vocación de servicio público, capacidad, espíritu de responsabilidad, lealtad para con el compromiso contraído y voluntad para hacer prevalecer el interés de Venezuela sobre el egoísta interés particular. Por eso estaré siempre listo para solicitar la colaboración de cualquier venezolano que reúna las condiciones señaladas, milite o no, partidos políticos. Mi gobierno será respetuoso de las libertades públicas y de las garantías individuales, porque el éxito de esta experiencia democrática reclama que ellas puedan continuar ejerciéndose en toda su plenitud. Sin embargo, nos enfrentaremos resueltamente a quienes, abusando de los derechos democráticos, pretendan organizar intentonas golpistas o alentar la repudiada violencia terrorista, porque estamos dispuestos a ser intérpretes cabales de la voluntad de los venezolanos de no tolerar nunca más una nueva dictadura, cualquiera que sea la bandera o la doctrina con que se la trate de encubrir. Por eso me parece prudente ratificar lo que sostuve en numerosas oportunidades ante las concentraciones populares de la pasada campaña electoral, que la rehabilitación de los partidos extremistas debe ser la obra de ellos mismos. Es decir, que cuando estos abandonen el camino de la violencia, del terrorismo, del pandillaje y el bandolerismo, y con hechos reiterados y concretos demuestren que quieren reintegrarse a la legalidad democrática, entonces, y solo entonces, no se alzarán objeciones para facilitarles su reincorporación al libre juego democrático. Para nosotros, la propaganda de cualquier doctrina política constituye una de las características de la democracia representativa, siempre que la actividad doctrinaria jamás desconozca la norma constitucional. Mi gobierno será celoso guardián del principio constitucional de la libertad de cultos y del alienable derecho de los venezolanos a profesar y practicar cualquier culto religioso. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado no se apartarán de lo que ya es una ineludible tradición republicana, por lo que aspiramos a mantener con aquellas las mejores y más cordiales relaciones, mucho más ahora cuando se acaba de suscribir un convenio de modus vivendi
entre representantes del gobierno de Venezuela y de la Santa Sede, pendiente de lo que al respecto resuelva el honorable Congreso Nacional. En el orden de las relaciones internacionales mantendremos una política consecuente con los principios de independencia, democracia y dignidad nacional. Sostendremos en todo momento el principio de no intervención, a la vez que exigiremos el cumplimiento de los principios fundamentales de la Carta de Organización de Estados Americanos. Apoyamos los objetivos de la Alianza para el Progreso y en general todos los esfuerzos de los pueblos en desarrollo para mejorar su situación económica y social. Venezuela continuará con energía y firmeza la instancia presentada ante la Organización de Estados Americanos para que se apliquen al gobierno de Cuba las sanciones previstas en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra los gobiernos que realizan actos de agresión. Son tan incontrastables las evidencias presentadas que Venezuela no duda que su solicitud será apoyada y aprobada tal como ocurrió en 1962, cuando se comprobó que en territorio cubano existían instalaciones de armas atómicas. También continuaremos prestando invariable apoyo a la lucha que contra el colonialismo adelantan los pueblos sojuzgados, porque la autodeterminación es inseparable de la soberanía de cada nación. Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos seguirán teniendo nuestra firme adhesión. En ella se trabaja permanentemente por la consolidación de la paz mundial y por el fortalecimiento de la cooperación internacional. Respetaremos y cumpliremos nuestros compromisos internacionales. Por ello mantendremos con serena intransigencia la tesis del no reconocimiento de los gobiernos de facto, producto de la violencia armada ejercida contra gobiernos de limpio origen comercial, en virtud de que la Carta Constitutiva de la OEA establece claramente que solo pueden formar parte de esta organización los gobiernos surgidos de la voluntad popular manifestada a través de libres elecciones. Del mismo modo, continuaremos las negociaciones entabladas por el gobierno anterior con el de la Gran Bretaña en lo que respecta a límites con la Guayana Británica, bien conocido que el tribunal que dictó el laudo arbitral de París en 1899 se excedió en sus específicas atribuciones y acordó una línea de compromiso no ajustada a derecho. Ello no significa que muy bien se ha establecido que nuestra legítima reclamación obstruya o entorpezca las aspiraciones del pueblo de la Guayana Británica a su independencia, que cuentan con la simpatía de la nación venezolana. Integrada Venezuela a una comunidad cultural, vinculada por una misma raíz histórica, nuestras relaciones con los países latinoamericanos tendrán como norte el lograr una identidad de pensamiento y acción en todo lo relativo a la política internacional. Ello permitirá que las voces de nuestros pueblos alcancen, dentro de la comunidad mundial, la sonoridad necesaria para que sean escuchados y respetados los intereses propios y específicos de cada una de nuestras partes. Con los Estados Unidos, influyente y poderosa nación de este hemisferio occidental, aspiramos a continuar manteniendo las mismas relaciones normales y amistosas, siempre ajustadas a la defensa de la dignidad y el interés nacional. La democracia venezolana está al fin aceptado sobre bases inquebrantables. Su fortaleza la supo demostrar al enfrentar felizmente las maniobras de los empresarios del golpe de Estado y las maquinaciones de los agentes de la subversión comunista. Su bondad al lograr que a pesar de los propósitos de la violencia terrorista, el pueblo todo en actitud ejemplar concurriera a las urnas electorales a ratificar su voluntad de que fuesen sus votos y no las balas las que decidieran la suerte misma de la República. Con orgullo de buen venezolano podemos comprobar que ya pasó para siempre la hora de la violencia armada y que hemos ya entrado a andar confiadamente la del pacífico quehacer de una Venezuela cada día más libre y más próspera. Las Fuerzas Armadas Nacionales supieron demostrar en todas las contingencias que amenazaron la estabilidad del gobierno popular, que tienen un alto espíritu profesional y una insobornable lealtad a las instituciones, por lo que mi gobierno se esmerará en procurar su superación profesional y técnica, de manera que cada día puedan estar en mejores condiciones para seguir cumpliendo con devoción y responsabilidad las funciones que les señala la Constitución, como guardianes que son de la estabilidad de las instituciones democráticas, del orden público y de la integridad del territorio nacional. Hago propicio esta ocasión para mencionar ante el reconocimiento de la nación el nombre del general Antonio Briceño Linares, que ha desempeñado la carrera de defensa con un sentido de responsabilidad, enaltezo su condición de militar y de ciudadano. En atención a sus méritos,
El presidente Rómulo Betancourt ha solicitado del Senado de la República su autorización para tenderlo a general de división. Yo respaldo plenamente esta iniciativa porque sé que así interpreto el sentimiento de los venezolanos. Atrás han quedado las dificultades que amenazaron el avance democrático y el progreso económico del país. Delante de nosotros un pueblo consciente de sus derechos y obligaciones, un fisco saneado, una economía en franco proceso de expansión y proyectos para utilizar eficazmente los recursos de la nación nos hacen mirar con optimismo y con fe nuestro inmediato porvenir. La realización de este porvenir no solamente depende del gobierno, sino también de la responsabilidad con que todos los sectores de la sociedad, cualquiera que sea la posición que ocupen en ella, quieran colaborar en esta hermosa tarea de terminar de edificar una Venezuela liberada del atraso económico, la miseria, la ignorancia y la injusticia social. Y por esto mismo, segura dueña de su gran destino histórico, como nación políticamente soberana y económicamente independiente.